Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación. La conversación, como dijo el filósofo chileno Humberto Giannini, es una de las formas de la hospitalidad. Y queremos recibir con mucho afecto aquí en Valparaíso a Philippe Claudel. Merci beaucoup, Philippe Claudel. Muchas gracias. Va a venir ici a Valparaíso. La conversación va a ser en francés y ustedes van a ir escuchando la traducción simultánea. Muchas gracias por acompañarnos. Philippe, l'écrivain espagnol Georges Saint-Prun, qui est arrivé à Paris en 1960, plus ou moins, il raconte qu'il a trouvé dans un texte d'André Gide une patrie sensible, ou une patrie possible, après qu'une boulangère xénophobe l'eut congédié d'une seule phrase moquant son accent de jeune républicain espagnol, débarqué à Paris. Et Saint-Prun dit « La boulangère du boulevard Saint-Michel me chassait de la communauté. André Gide m'y réintégrait subrepticement. Dans la lumière de cette prose qui m'était offerte, je franchissais clandestinement les frontières d'une terre d'asile probable. Eso es lo que decía. C'est l'idée Entonces, esa es la idea que el libro, la literatura, es justamente una de las formas de la hospitalidad humana. Y quería justamente decirte que tus libros, para muchas personas, para muchos chilenos y chilenas y para mí mismo como lector, fueron una especie de abrigo en la lengua francesa y también en la traducción en la lengua española. Y quisiera agradecerte por esto. Y quisiera preguntarte si estás de acuerdo en que la literatura es una forma de un abrigo que uno lleva en todas partes consigo. Sí, yo pienso que incluso lo es en una doble dimensión. Me parece, por lo menos para mí, en lo que a mí respecta, los libros siempre han sido un territorio inmenso que nunca se ha terminado de serpentear en una vida humana, que ofrece posibilidades de encuentro que también son infinitas. Toda la literatura compone una geografía, que es una geografía inmaterial, pero que es una geografía inmensamente preciosa, afectiva, sensible, inteligente, y que permite encuentros con vivos, pero también con espíritus que existieron hace 2000 años y que podemos frecuentar entrando en estos territorios. Voy al país de Homero, voy al país de Dantes, de Shakespeare, voy al país de Cervantes, y están ahí. Las geografías que han instalado son eternas y pueden entonces siempre acoger al que quiere frecuentarlas. Entonces está este inmenso país que está cosido por todos los libros, una especie de inmenso mapa territorial. Y luego también la otra dimensión es la lengua, el idioma. Hay lenguas que son países también, todas sin duda alguna, pero para hablar solamente de la que yo conozco mejor, que es la lengua francesa, la lengua francesa a menudo fue un país de acogida que permitió a muchos escritores franceses expresarse, pero que también acogió a escritores. Tú citaste a Georges Saint-Prun, podemos mencionar a muchos otros más. Si nos concentramos en el siglo XX, solamente vamos a evocar, por ejemplo, la figura de Beckett, etc. Entonces, o Julian Green. Sí, Green también. Y si tenemos a Ionesco, hay una enorme cantidad que en un momento determinado escogen escribir en esta lengua que no es su lengua de origen,
que no es su lengua materna. Y en ese caso, el verbo, la palabra, ese tejido se vuelve también un lugar de acogida para un pensamiento que busca expresarse porque no podía hacerlo en su lengua de origen, porque ya no podía hacerlo. Y siempre justamente es muy interesante ver de qué manera una lengua permite a ciertos espíritus encarnarse en ella. Y terminaría también en un punto que es el viaje dentro de las lenguas. Cuando tenemos la posibilidad de ver libros que se han escrito y que han sido traducidos, vemos justamente que estas geografías son también geografías porosas y que pueden contaminarse unas con otras y atravesar fronteras materiales para poder alcanzar a otros lectores. Y siempre es fascinante y muy emocionante para un autor ver que lo que fue escrito en su lengua, a través del talento del traductor, se puede volver en otra historia, en otra lengua, e ir al encuentro de otros lectores. Y yo terminaría también citando a Semprún, que decía, por ejemplo, que Proust era un enorme escritor, pero era mejor leerlo en español. Y Borges también, que decía que el Quijote había que leerlo en inglés. Philippe, ¿qué literatura fue para ti una patria de acogida? Podemos partir de la literatura francesa, tal vez, y después podríamos buscar la literatura en otras partes, pero ¿dónde sentiste tú esta acogida? Bueno, yo sé que este país de acogida al que yo hablaba tuvo una significación muy fuerte en un momento determinado de mi vida, cuando yo era un joven adolescente y hacía mis estudios en un internado bastante estricto, severo, donde la recreación era poco numerosa y lo único que se permitía era la lectura. Entonces, yo ya estaba apasionado por los libros, pero en ese periodo de mi vida que duró 6 años, sí, los libros se volvieron el lugar donde yo podía refrescarme, pero realmente refugiarme en el sentido físico, es decir, me olvidaba de este universo que era verdaderamente frío, que era triste, donde yo me aburría mucho, y entraba en esta literatura en la época esencialmente francesa, que era una literatura más bien de evasión, de aventuras. Yo leía enorme cantidad de relatos de Saint-Exupéry sobre la historia del aeropostal. Volvemos a evocar América del Sur bastante rápido con esto, o relatos de aventuras más famosos como los de Julio Verne, o una literatura policial, la de Conan Doyle, o Maurice Leblanc, que había inventado un personaje, y también Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Entonces, algo que a mí me permitía, que le permitía a mi imaginación abstraerme de un cotidiano que era demasiado pequeño, demasiado estrecho. Y hay un autor, sobre todo, que contó enormemente, que yo leí, volví a leer, y frecuentándolo a los 13, 14 años, hasta los 25 años, aún todavía lo sigo haciendo, pero en ese periodo de 10 años lo leí mucho, es Maupassant. Maupassant realmente para mí fue un autor que contó eminentemente. Y luego, muy rápidamente, ¿te acuerdas de algún relato o novela de Maupassant o de un personaje que te haya llamado la atención o que te haya acogido? Bueno, yo tenía una pasión particular por el personaje principal de Bellamy, que es una de las novelas más conocidas. El personaje se llama Georges de Roy. Es una revista. Se trata de la novela de una persona, un hombre que llega gracias a las mujeres. Es seductor, no tiene una gran inteligencia, no tiene cultura, es un antiguo militar que ni siquiera es oficial, es suboficial y que se encuentra cesante, pero tiene encanto y va a utilizar ese encanto con las mujeres. Y va a conocer una ascensión social hasta casarse con la hija de un gran patrón de la prensa y se volvió entonces alguien que estaba en el centro de París. Entonces hay una figura así como de la revista, pero que construye su ascenso a través de la seducción, de su relación con las mujeres. Y eso me fascinaba, ese personaje me fascinó. Y después de la adolescencia, ¿qué literatura o qué novelas, qué autores te dieron una llave, digamos, un paso para convertirte tal vez después en escritor?
Yo creo que realmente no hay un autor que me haya dado ganas de escribir. Son los libros los que me dieron ganas de escribir, porque muy rápidamente cuando era niño empecé a inventar historias, a escribir pequeños fragmentos de novelas, cuentos, poemas. Entonces no hay un escritor que después de haberlo leído me haya dado realmente la necesidad de escribir, sino que es más bien este inmenso continente del que hablaba anteriormente, esta geografía inmaterial del libro. Tenía ganas de explorarla, tenía ganas yo mismo también de poder serpentearla. Pero respecto a los escritores que de alguna manera fueron faros, que contaron más, podría citar a Baudelaire. Baudelaire fue muy importante para mí, es un autor que yo leí y releí muchas veces. Y Borges, hablábamos de Borges. Borges para mí realmente fue una verdadera revelación. Yo lo leí más tarde, cuando tenía unos 20 años, entre 20 y 30 años. Leí mucho a Borges. Y más generalmente la literatura sudamericana, en la cual yo encontraba una especie de gran libertad de imaginación, de gran libertad con respecto a formas demasiado estrictas de una novela occidental, una especie de locura que puede ir hacia lo fantasioso, lo irreal, lo sobrenatural, el juego en la obra misma. Todo entonces lo que supo hacer Borges magníficamente. Y eso me fascinaba. Entonces estaba esta dimensión que me atraía mucho en la literatura sudamericana. Mientras que otras literaturas, estoy pensando en la literatura rusa, que leí bastante en un momento determinado, no me procuraba el mismo deseo de escribir. Dostoyevsky lo leo, lo leí, lo volví a leer hace no mucho tiempo atrás, pero no es una obra que me dé ganas de escribir, al contrario, es una obra que me encierra. Mientras que escritores sudamericanos particularmente me daban ganas de escribir. Tú vienes de una ciudad y sigues viviendo, de hecho, en un pueblito de la Lorraine. Es una región particular de Francia que está en un límite, y quisiera saber de qué manera el paisaje, la geografía y la situación está al límite, digamos, de Lorena, te marcaron. Incluso han marcado tu literatura, tus historias. Bueno, tú hablas del límite y eso es algo que fue muy importante para mí, la noción de frontera. Entonces, yo nací y vivo en una región que está en la frontera con Alemania, en la frontera con Luxemburgo, con Bélgica también, que está muy cerca, Suiza está también bastante cerca. Entonces estamos en este cuarto este de Francia, y más allá siempre tuve la sensación de que Europa comenzaba, de que Europa oriental, Europa central, y mi imaginación siempre estuvo entonces orientada a ese otro lugar, evidentemente con este vecino, hermano, enemigo, que es Alemania, con el cual durante siglos, o por lo menos durante un siglo, estallaron 3 conflictos: la guerra de 1870, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estar en esta región que estuvo en el primer lugar, de alguna manera, la región del frente en la Primera Guerra Mundial, y luego también durante la Segunda Guerra Mundial, entonces evidentemente esto marcó mucho al niño que yo fui. De ahí también entonces mi atracción por las zonas de frontera, por los límites, por los bordes, por lo que existe del otro lado. Y esto en todo el sentido de la palabra, en el sentido físico, real, pero también en un sentido metafórico. Yo escribí libros donde se trata y se habla de fronteras, como el informe Brodeck, por ejemplo, pero también trato, cuando escribo novelas, de sobrepasar las fronteras de la novela e interrogarme sobre lo que puede ser una novela. ¿Cómo llegamos a desplazar la frontera del género? ¿Cómo llegamos a tratar de construir otra cosa? Entonces siempre me gustó mucho esta marginalidad, esta proximidad del límite. ¿La frontera de la novela con qué? ¿Con la autobiografía? ¿Con la historia? ¿Con qué?
Sí, a medida que escribimos, nos interrogamos sobre la herramienta que utilizamos para escribir, es decir, el idioma y el género en el que nos estamos inscribiendo. La novela occidental finalmente encuentra su forma moderna con Balzac, a grosso modo, es decir, en los años 40 aproximadamente. Y siempre encontré sorprendente que casi 200 años después se sigue utilizando esta forma, mientras que convenía al mundo que quería describir Balzac, esta sociedad de la primera mitad del siglo XIX, pero cuando vemos las transformaciones que tuvieron lugar en 2 siglos e incluso estos 10 últimos años, encuentro que esta forma se vuelve obsoleta, inoperante. Incluso Cervantes se dice que inventó tal vez la primera novela, es un invento. Él mismo creó nuevas fronteras. Es decir, abrió el romance o la recitación a otras posibilidades, a otra dimensión. Evidentemente, no pretendo para nada intentar estar a la altura de esos inmensos autores, pero pienso que cada utilizador de la novela, cada practicante de la novela, debe interrogarse también sobre la frontera que utiliza y tratar de adaptarla a esa complejidad que es la verdad actual. Raras son aquellos que inventan una forma. Hay un autor que es muy poco conocido, pero que siempre fascinó en Francia, que es el inventor del poema en prosa, es Aloysius Bertrand. Y Gaspard de la Noche, que es una recopilación de esa forma particular del poema en prosa, de ser un texto corto escrito en prosa, pero con gran estilo y figuras, y lo van a retomar un poco en esto de París. Y es ahí pasa algo curioso, porque se puede ponerle fecha a una invención literaria, es un momento muy preciso, pero muy raro, porque la literatura generalmente es una suerte de torrente del alma que se metamorfosis, que se solidifica, que tiene acuerdo con la esencia y que crea de esa suerte iluminaciones. Pero una vez más estoy en esta impresión de no ver aparecer nuevas formas que intentan dar cuenta de este mundo extremadamente complejo en el cual vivimos actualmente. ¿Cuáles son los desafíos para una novela? ¿Cuáles son las posibilidades justamente con respecto a este nuevo mundo que vivimos actualmente? O donde debemos explorar, piensas tú. Lo que me sorprende es cuando tomamos la jornada de un ser humano actualmente, ya no es la misma, no es el mismo ser humano que hace 20 años. Entonces, a la vez, la conectividad que existe entre todos los seres sobre el planeta, la posibilidad en un instante, en un clic de poder comunicar con alguien que está a 50 metros, pero también a 10.000 kilómetros, la masa de información que recibimos todos en nuestro bolsillo, al teléfono, sobre Internet, cada vez que nos conectamos, todas estas posibilidades tecnológicas, entonces, de flujo de información, de acceso a un saber inmediato, con justamente una herramienta que permite juntar una inmensa biblioteca humana, inmaterial, accesible a todos, susceptible de ser consultada por todos. Y el hecho también que podamos desestabilizar a alguien o un impredecible enviamos sobre redes sociales en este mismo flujo de información verdadera o falsas informaciones. El hecho también que se puede aterrorizar el planeta por un acto terrorista. Cuando un acto terrorista se reproducía hace algunas décadas, el tiempo de la información era tal que el impacto del terror era relativamente limitado. Actualmente un terrorista sabe que si perpetúa un atentado en París, el planeta completo en 3 minutos va a saberlo y va a estar aterrada. El atentado de septiembre cambió la manera de informar, de representar de este choque, no solamente con respecto al terrorismo, pero también del límite entre la ficción y la realidad. Evidentemente, todos pienso que
hay acontecimientos que marcan así en la humanidad, tan cercanos a la humanidad. Gente que es un poco mayor que nosotros se recuerda muy bien lo que hacían cuando supieron, por ejemplo, la muerte de Kennedy. Nosotros sabemos, por ejemplo, en septiembre qué estábamos haciendo, dónde estábamos, y personalmente yo estaba trabajando en casa, estaba escribiendo, había realizado una pausa y en aquel momento todavía miraba la televisión y busco la información y caigo sobre esta imagen de la catástrofe, que era una película de Hollywood que no había visto, no era La Torre Infernal, y me digo, bueno, esta película yo no la conozco, de qué se trata, de estas torres gemelas, etcétera, y me doy cuenta de que en realidad no es una película como todo el mundo. Y es cierto que darle una fecha a este nudo entre el terror, la representación del terror y la manera en que produce un impacto, nos llega, todo esto para decir que este hombre del siglo XXI que llegamos a ser, vive en un mundo que es mucho más complejo, mucho más agresivo, mucho más difícil de decodificar. Estamos sometidos a una cantidad de solicitudes nerviosas, intelectuales, sensibles, que no existían hace 50 años y mucho menos hace un siglo. Y me parece que la literatura no logra aún transcribir esto, a transcodificarlo, porque tengo la impresión que los escritores es como un sismógrafo, registran los temblores del mundo como una sociedad, un individuo, una intimidad, una globalidad. Pero aquí pienso que todavía, no conozco todos los textos, pero todavía no he dado contexto que me dan cuenta de eso. Hemos hablado de la guerra y la guerra es un tema para toda una generación en Europa, para los europeos que vivieron, tus padres, tus abuelos tal vez, que vivieron la guerra directamente, las dos guerras. Y la guerra aparece en tus libros. Hay una novela impresionante de Céline, Viaje al fin de la noche. Pienso que es la gran novela del siglo XX en Francia. Estoy de acuerdo. Cuando me piden que cite un libro, ese es el que cito. Ese libro es realmente la catarsis, la baja, el descenso al horror más profundo de la guerra desde el punto de vista humano. Hablemos un poco de esa novela y cómo, porque tú hiciste el informe Baudet, que es sobre la guerra, sobre la dimensión más profunda de la guerra. ¿Por qué la guerra continúa a interesarte? ¿Qué puede revelarnos, mostrarnos del ser humano aún la guerra? Porque hay muchas películas, muchos libros, muchas novelas. Evidentemente tuve la ocasión de hablar de esto ayer en el encuentro de Santiago, en una conversación privada. La literatura francesa, por ejemplo, no deja aún cada año de entregar novelas sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces la literatura emplea la imagen, es un arte de la digestión lenta. Tenemos la impresión que el hecho traumático se toma mucho tiempo para ser digerido, inspeccionado por la literatura. Lo es inmediatamente. Céline, él mismo, es alguien que estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial y tenemos entonces escritores que vivieron el acontecimiento y que luego trataron de transcribirlo, pero incluso generaciones después, gente que no tiene un vínculo directo con ese acontecimiento, escribe sobre el acontecimiento. Entonces, más generalmente cuando se dice nuevamente escribieron sobre la guerra, le van a poner términos, bueno, pero cuando las guerras cesen, yo voy a dejar de hacerlo, porque el ser humano siempre ha conocido guerras en alguna parte, sin paz global en algún momento. Vivo en el este de Francia, marcada por la guerra, y desde mi infancia se creó en mí una hipersensibilidad o atención al acontecimiento. Se me acuerdo muy bien, por ejemplo, siendo niño, estaba muy interesado por la guerra de Vietnam. No comprendía todo lo que pasaba ahí, pero había muchas imágenes en la televisión de una guerra que me espantaba. Y luego tuvimos esta guerra del Líbano y seguí muy de cerca esa guerra. Y luego, cuando fui adulto, a los 30 años, estuvo la guerra yugoslava,
Yugoslavia entre el 81 y 85 y esa guerra estaba a una hora de avión de mi casa, estaba al lado y yo vivía en un país en paz, estaba en una terraza, en un café, bebía algo y a una hora en avión había hombres y mujeres que se morían sobre los puentes, había nuevamente campos de concentración, había nuevamente genocidios que estaban ahí en marcha, muy cerca en Europa. Y como entonces después de 40, 50 años, los libros como el informe de Brotek nacieron más de esa guerra de Yugoslavia y de reflexiones que se desarrollaron en mí, que estas guerras mundiales fue una forma de metaforizar este conflicto que estaba presente y que conocía por su proximidad, a su vez humana y geográfica. Y justamente la guerra devela las dimensiones de lo humano, hace salir lo que hay peor, pero también lo mejor, ¿no es cierto? Porque, tal vez de una manera minoritaria. Pienso, por ejemplo, en la mujer de Brotek, que hay personajes terribles, la mayoría que están aquí en esta historia para que el lector lo pueda leer sin contar el final, pero una gran mayoría del pueblo, de los hombres del pueblo, están comprometidos en este acto de terror. Pero hay un personaje, 2, 3 mujeres, un viejito, el mismo Brotek, que de alguna manera escapan y muestran también la dimensión humana en su mejor aspecto. Pero ya en la vida ordinaria de todos los días, cuando estamos en países en paz, es muy difícil seguir siendo humano, comportarse como humano. ¿Qué es ser un humano? Y entonces es mucho más difícil cuando el mundo enloquece, cuando todos los valores están trastocados. La guerra, ¿qué es autorizar lo que ordinariamente comúnmente está prohibido. Si voy en prisión, voy a ser juzgado. Y en el caso de guerra, si se juzgado en prisión en guerra si no se mata a alguien. Entonces hay ese vuelco espantoso de los valores que hace entonces emerger los pires instintos en el ser humano. Y pienso, no sé si fue Kant o Hegel, que decía que la guerra crea más gente mala de la que suprime. Y es eso en realidad. No sé si hay algo de bueno que pueda salir de la guerra. Está siempre este debate sobre las guerras justas, las guerras injustas, las guerras de derecho, pero siempre pasa que cuando el ser humano empieza a masacrar lo que le parece, nada bueno puede acontecer. Y cuando hay algunas personas que se conducen de manera humana, es magnífico. Son ellos los guardianes del fuego, son ellos que preservan la parte humana, son los justos. Según la idea de la cábala judía, hay 14 o 12 justos que pueden salvar el mundo, solamente con 12 justos. Pero en la novela, el personaje de Brotek que escribe a la muerte, pero también en la vida de la novela, Brotek soy yo, Brotek eres tú, Brotek es el ser humano que logró sobrevivir en el infierno. Brotek demuestra que la literatura de la palabra puede salvarlo. Escribiendo se salva. Y porque está en el infierno. Ese pueblito está en el infierno, donde él vive es infierno. Es cierto, me agrada aún la idea de poner en el centro lo que hago, el poder de la palabra, el poder de la escritura. Hay muchas novelas que yo escribí donde el narrador escribe él mismo algo, escribe su historia o escribe un informe, no siendo escritor, pero es alguien que descubre que lo que las palabras pueden entregarle cuando uno las pone ante una hoja. Todos tenemos palabras en el bolsillo, en la cabeza, palabras que nos sirven para conversar esta noche, pero el hecho de tomar estas palabras en el gran silencio interno y ponerlas en papel con un lápiz
hizo escribirla en el computador. Es algo que es muy interesante. Hay un filósofo francés que me agrada mucho, Gaston Bachelard, que tiene unas palabras muy lindas que dicen que la palabra piensa. Y es cierto que cuando hablamos hay ideas que vienen y ideas que no habríamos tenido. Y es lo mismo escribiendo. Y siempre fui golpeado por esta magia de la escritura. Hablo no de la inspiración, sino de la magia de la escritura. Escribiendo palabras, hay otras palabras que nacen de esas palabras y hay historias que se cuentan. Y en las novelas de las que hemos hablado, que evocamos, es cierto que está la necesidad para estos personajes heridos de repararse, de sanarse, de repararse, de realizar una suerte de catarsis, porque tengo cierto apego a hablar de los psicoanalistas, porque encontraba que muchas de mis novelas tenían relación con el principio del análisis. Hay un poeta español, Blas de Otero, tiene un poema muy hermoso que se llama En el comienzo. Il dit, la vie s'est perdue, le temps, tout ce que j'ai envoyé comme un anneau, il me reste la parole. Si yo he perdido todo, he perdido, por ejemplo, mi familia, he perdido mi país, me queda la palabra. Y a Brodek y a otros personajes, es la palabra justamente lo que les queda. Sí, yo escribí textos muy cortos, incluso poemas sobre esta temática, donde finalmente cuando vemos en los regímenes totalitarios se queman los libros, se detienen a los intelectuales. En todos los regímenes totalitarios, los primeros que se detienen son a los seres de palabra, sobre todo poetas. Estamos pensando, por ejemplo, a Rusia, sí, pero al mismo tiempo está siempre esta posibilidad, incluso en aquel que está encarcelado, de construir su libro interno. Salvo si a fuerza de maltratamiento también se ha logrado romper esta palabra interna y llevarla hasta la locura, lo que también es un caso y sucede en este tipo de regímenes, pero al mismo tiempo, cuando no es eso, siempre está esta posibilidad de estar en el libro interior. Y Rousseau tenía justamente una hermosa palabra, no para evocar circunstancias como aquellas que acabo de mencionar, pero dice, yo escribo en mi cerebro. Y siempre encontré esta palabra fantástica, magnífica, porque es cierto que en la actividad de la escritura no está solamente el momento en que escribimos físicamente, sino que también está esta operación casi química, alquímica o de cocina, porque es algo simple al mismo tiempo. La escritura, cuando tratamos de explicarla, por lo menos en mi caso, no es una operación intelectual, es más bien algo que tiene que ver con la experiencia tal como era cuando éramos pequeños. Y le preparábamos una sopa a los papás con tierra, con piedras. Hacíamos y decíamos, esto es una sopa. Y los padres hacían como que se la estaban tomando. Bueno, incluso los niños con las palabras hacen lo mismo. Sí, pero con la literatura se hace lo mismo. Se dice, mira, es la vida. ¿Vieron? Esto es la vida. Ah, sí, es la vida. Y no es la vida. André Breton decía que las palabras hacen el amor entre ellas. ¿Qué piensas de eso? Sí, es una hermosa frase, porque evoca la sensualidad de la palabra, del lenguaje. Tenemos este placer cuando tratamos de trabajar con la lengua y al mismo tiempo, cuando hacen el amor, procrean. Por lo tanto, alumbran. Entonces yo creo que ensamblando, sí, 2 o 3 palabras, nos damos cuenta que hay un cuarto que llega, luego un quinto, un sexto, una frase, un párrafo. Y de alguna manera el flujo del libro parece ir corriendo solo. Es muy interesante que un escritor del siglo XX, que viene de un siglo donde una de las grandes crisis es la crisis de la palabra, se dijo justamente después de Auschwitz no se puede escribir poesía. No sé si era Celan, Walter Benjamin. Después de Auschwitz no se puede escribir. Según Steiner, un gran humanista, dice que, o habla de un contrato entre la palabra y el mundo que se fracturó entre el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, después de estas 2 guerras mundiales, después de la bomba de Hiroshima,
¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el rol de la palabra? Y encuentras un escritor que tenga la esperanza todavía en la palabra. Bueno, no es Benjamin porque él se suicidó, sino que es Adorno que decía esto, creo. Adorno. No me acuerdo muy bien en qué libro fue. Creo que es Adorno que dijo que no se podía volver a escribir poesía después de Auschwitz. Habría que verificarlo. Pero al mismo tiempo, el filósofo que dijo eso se explicó mucho porque se había tomado simplemente esta frase, pero en su texto es mucho más complejo que esto. Yo pienso que la misión del lenguaje es decir también el horror. Y el lenguaje se presta para todo. El lenguaje se presta tanto para el ejercicio y la inscripción de la belleza, como también a la exploración de lo infame. Entonces me parece que nada se escapa al lenguaje. En alguna parte siempre podemos encontrar una forma para decir lo indecible, para decir lo que no está dicho. No quiere decir que vayamos a ser comprendidos. Y luego decir, por ejemplo, que ya no se podía escribir literatura o poesía después de un evento como Auschwitz, querría decir dos cosas. O ya no se cree en esta posibilidad del lenguaje de decir incluso el horror. Y también querría decir que el lenguaje podría ser utilizado solamente para crear belleza, para hablar de belleza. Y para mí no es el principio del lenguaje y la literatura. Creo yo que la literatura está ahí para hacer lo que yo podría llamar una autopsia de lo vivo. Es decir, usamos las palabras y el lenguaje como un escalpelo para poder hacer una autopsia y ver quién somos. Y cuando digo quién somos, me refiero a nosotros como seres y a nosotros como sociedad, como grupo humano. Y la escritura, me parece a mí, que es esta especie de operación médica, quirúrgica, que consiste en inspeccionar un cuerpo vivo y mostrar cómo funciona. Mostrar cómo produce belleza, cómo produce horror, tragedia, etc. Pero lo que yo sentí, por ejemplo, al leer La nieta del señor Lin y también el informe de Brodeck, el libro también del árbol de los países de los Toraya, es que tú eres un escritor que muestras el horror humano, muestras lo oscuro, bajas el infierno de la guerra, de la soledad, del abandono, etc. Pero siempre hay una ventana que abres a la esperanza. Y no todos abren esta ventana. La literatura, entonces, y la novela tienen el objetivo en nuestros tiempos también de dar esperanza, ¿o no? ¿O no está en el objetivo de la literatura? La esperanza o los sentimientos humanos, las actitudes humanas, son algo que está mal visto en la literatura francesa contemporánea. Sí, justamente por eso yo estuve sorprendido por tu libro, justamente por este punto. Lo que no les gusta mucho lo que yo hago o quieren hablar más de lo que yo hago, dicen a menudo, sí, pero hay demasiados buenos sentimientos, también en las películas que hago, pero a mí me interesan los buenos sentimientos, porque los buenos sentimientos son, bueno, la humanidad. Si ya no hay buenos sentimientos, no vale la pena continuar. Entonces, en los mundos que yo describo, es verdad que son mundos sombríos, además, como se dijo, la guerra está presente, pero también hay figuras, se hablaba de los justos hace un rato atrás, y cuando no son figuras pueden ser simplemente actitudes, sentimientos, fraternidades, una mirada, una mano que se toma, emociones que nos muestran que no hemos llegado todavía a un grado de inhumanidad total, que sigue habiendo entonces una esperanza, sigue habiendo algo. Incluso en el momento más oscuro, más sombrío, siempre hay algo que permite a estos personajes durar, resistir. Hay una forma de dignidad también que nace. ¿Y por qué hago esto? Bueno, las enseñanzas de los grandes eventos trágicos del siglo XX dan testimonio. Cuando se toma Auschwitz, por ejemplo, los que volvieron de Auschwitz retomaron sus vidas. Los que habían perdido todo recrearon una pareja, volvieron a tener hijos, volvieron evidentemente marcados de alguna manera con hierro y con esta profunda necesidad al mismo tiempo
de restablecerse en la vida, de perpetuar la vida y de ser humanos después de haber conocido lo inhumano. Entonces, las historias que yo cuento son justamente ecos de todo aquello. Justamente pensaba, ¿por qué esto de la esperanza y de la bondad en la literatura como desdén? Es una actitud un poco cool, o no es cool hablar de la belleza, hablar de la esperanza, hablar del amor. Y eso es lo que encuentro muy interesante en tus novelas, que puedas descender al infierno y nos haces descender en historias que son historias terribles y decimos, bueno, se acabó, es el horror, y de pronto hay una luz, un milagro. Al final de La nieta del señor Lin, justamente hay un personaje que dice: el milagro existe, hay esperanza, cuando recupera al amigo que pensaba que estaba muerto en el accidente. Bueno, es mi naturaleza también. Yo trato de ser lúcido con respecto a lo que somos nosotros como humanos, de lo peor que somos capaces, y siempre somos capaces de lo peor, y al mismo tiempo somos también seres que tenemos sentimientos y que somos capaces de cosas bellas. Hay una complejidad en el hombre que a veces es aterradora. Yo a menudo cito el ejemplo, hablábamos de Auschwitz hace un momento, estaban estos hombres y estas mujeres que hacían de alguna manera su día de trabajo, torturaban, exterminaban, eran verdugos, pero en la tarde o en la noche volvían a sus casas, tomaban a sus pequeños en las rodillas, a su mujer o a su marido en los brazos, y expresaban sentimientos de amor que eran sentimientos extremadamente sinceros, habiendo estado durante todo el día del otro lado del mundo, al revés de la humanidad. Entonces es muy compleja la naturaleza humana, según dónde esté, según en qué espíritu esté y en qué acción política se inscriba también. Pero con respecto al sentimiento, a la esperanza, etcétera, ¿por qué hoy día hay algunas personas que miran esto desde arriba? En Francia, por ejemplo, en algunos medios intelectuales. Bueno, es porque el cinismo se volvió de moda. Estamos en una era cínica, donde finalmente habría que burlarse de todo. Y ser cínico procura a algunas personas una especie de sensación de superioridad, mientras que para mí el cinismo es el primer paso hacia la inhumanidad. Cuando somos cínicos podemos llegar más allá aún de eso y tal vez prepararnos para ser peores. Entonces no me gusta mucho esa actitud. Hay una gran diferencia entre la ironía, tal como la practicaba Voltaire, por ejemplo, para citar un ejemplo célebre, y el cinismo. El cinismo sería ironía sin inteligencia, pero infectada por el mal. Y eso no me interesa. Cuando leí el informe de Brodeck, tuve una sensación, tal vez me equivoco, pero pensé mucho en un escritor francés que me gusta mucho y que no se lee mucho hoy día, que es Jean Giono, un escritor de la Provence. E incluso pensé en un libro que se llama Si perdura mi felicidad. Es una novela donde hay un personaje como Landerer, un extranjero, otro que llega a la ciudad, al pueblo, y es el absoluto extranjero, el absoluto otro, y provoca un cambio en este grupo humano. Él se va, no se le mata. Y es una sensación, un diálogo con Giono. Sí, hablábamos de Céline, que escribió justamente el gran libro para mí del siglo XX, pero cuando me preguntan qué otro gran escritor francés tuvo una influencia fuerte sobre mí, yo a menudo digo Giono, porque Giono, tienes razón en decirlo, se lee menos hoy en día que antes. Es un gran escritor, sin duda uno de los mayores estilistas en la lengua francesa, además tiene un estilo extraordinario. Sí, es un placer la sensualidad de las palabras, el francés en un estado de excelencia. Sí, es alguien que estuvo muy influenciado por la literatura de la antigüedad, Homero, pero también Virgilio, que conocía muy bien la literatura latina, la poesía latina, y lo imita. Hay
algo en él justamente que lo liga con estas grandes voces de la antigüedad, con estas voces paganas también. Pensábamos, por ejemplo, en ese lado sensual de la tierra habitada. Es un escritor geógrafo también que describe maravillosamente los paisajes del país. Y luego la otra dimensión de Junot que es muy importante y muy interesante es que él también fue combatiente. Él vivió el horror de la guerra. Sí, él justamente vivió esta guerra, concibió un pacifismo exacerbado. Nunca más todo esto, lo que hace que en la Segunda Guerra Mundial haya tenido una actitud de retiro que se le reprochó mucho. Sí, de hecho fue a prisión, sí, porque escribió en algunos diarios de colaboración, tuvo algunas palabras extremadamente venenosas y respecto a los judíos, por ejemplo, dijo a los judíos me dan lo mismo. Entonces tuvo una frase que se le reprochó mucho diciendo yo prefiero ser alemán vivo que un francés muerto. Entonces todo eso se explicaba sin duda por este pacifismo que lo hizo volverse ciego sobre la situación presente. Que le valió la prisión durante algunos meses en 1945, pero iba a decir, por suerte para el lector, porque la segunda parte de su obra, a partir de ese momento, pasa a ser más sombría, inspecciona aún más los arcanos del alma humana y escribe principalmente el rey sin diversión, el zar, por supuesto, pero un rey sin diversión es una novela extraordinaria sobre el mal, sobre la falta, sobre el crimen y su motivación, y es una novela de un poder fenomenal que no se habría escrito si no hubiese conocido este episodio de aprisionamiento y este rechazo de la opinión y de una parte del público. Brodeck me hizo pensar también, yo sé que es distinto a un personaje de Dostoyevsky que es el idiota. ¿En qué sentido? El idiota es este personaje un poco ingenioso que llega a San Petersburgo, donde el cinismo está instalado. Y es una suerte de luz que entra en esta noche humana. Y Brodeck es una suerte de idiota, es decir, es el personaje, el perdedor, el marginal, que puede eliminar una realidad y que puede tal vez cambiarla. Sí, está esta dimensión, y como hablas de literatura rusa, me recuerda que uno de los grandes modelos también que estaba en marcha en Brodeck, una gran referencia, habían varias, pero era inconsciente, todo se combina. Estaba el western, es decir, el extranjero que llega a una ciudad, un extranjero que es en el libro, que un extranjero que llega al Far West, a la ciudad, la comunidad empieza a preguntarse ¿quién es este extranjero? Y sentimos que algo va a ocurrir, algo va a explotar ahí. Entonces revela conductas. Sergio Leone tal vez, pienso tal vez a un western de Sergio Leone, que una película que no es un western desfasado, porque luego de la Spencer Tracy, que hizo una película, El hombre pasó, que llega a una pequeña ciudad para condecorar a un soldado muerto ante una familia, y todo el mundo empieza esta casa al hombre en esta ciudad. Y para ver la literatura rusa, uno de los modelos que me sirvió en Brodeck, que es el relector de Gogol, el inspector, porque ¿qué pasa con él? Alguien llega a una comunidad y todo el mundo lo toma por un inspector, y como toda esta comunidad tiene cosas que reprocharse, con pequeñas trampas, deshonestidades, para hacer de todo para acoger lo mejor posible a este hombre y acogerlo con mucha amabilidad, y entonces toda esta conducta espantosa va a aflorar a la superficie, mientras que este hombre no es un inspector, pero que juega el rol de... Y entonces recuerdo un poco esto, como cuando alguien llega a una comunidad, cómo esta comunidad puede explotar o litigarse contra él. En el árbol del Pays de Torabás retoma un tema muy importante
importante de la amistad con la pequeña, la nieta del señor Lynch. Hablemos entonces de este reencuentro entre dos otros muy distintos, dos extranjeros. Un extranjero, Anderlecht, sería el señor Lynch, un marginal, con este hombre grueso que no comprende su idioma, pero es esta imagen de dos hombres que se encuentran en esta soledad más profunda, pero que pueden comunicarse, pero no con palabras, encuentran otro lenguaje. Es un bello tema, el tema de la amistad en la literatura. Es un tema que me interesó y que encuentro poco explorado en la literatura, que la literatura sea una literatura de amor, el sentimiento de amor, evidentemente es una temática importante en la literatura. Sin embargo, la amistad sin duda está menos utilizada, menos explorada. Entonces tenía ganas de trabajar sobre ese tema, que puede dar en algún momento fuerza, porque al principio en este libro, como tú decías, es ver dos extranjeros, prácticamente dos hombres que son unos heridos de la vida, dos heridos de la existencia, pero que juntos van a lograr darse fuerza, a darse un espaldarazo, a abrigarse. Y no hay que perder de vista también que es una novela como en Brodeck, por ejemplo, que se escribe en un momento en que Francia comienza políticamente a tener tensión, a denunciar este extranjero como el responsable de todos los males, la cesantía, la economía que se frena, que se detiene. Entonces estas voces extremistas que empiezan a decir sí, es culpa de los extranjeros. Entonces este libro está en ese contexto y tenía ganas justamente de poner en el corazón de las cosas la figura del extranjero, que no es aquel que trae una amenaza, pero al contrario, el que trae una riqueza, y demostrar cómo a veces acogemos mal o no acogemos para nada, o queremos cargarlo de todos los pecados y precipitarlo a este horno para sacrificarlo. Entonces el aspecto feliz del libro, la escritura de este libro y esta idea de amistad entre los dos hombres, y es la amistad con el otro, distinto, incluso de otro idioma. Esta amistad entre el Quijote y Sancho también es la amistad de dos seres humanos completamente distintos, que al término del libro, en el Quijote está muriendo, el Sancho comienza a llorar y quiere que el Quijote sea el Quijote y pase nuevamente a hacerlo. Y aquí también es la religión de la amistad. La religión de la amistad. Entonces, la palabra religión aquí toma todo su sentido, porque están entonces ligar, revincular. Entonces, es algo que a la vez adoramos, esto de la amistad, pero también la práctica del vínculo efectivo. Pero también es interesante que hables del Quijote, porque el Quijote también es una cosa visual de cine, porque tándem, el grande, el pequeño gordo, lo vamos a reencontrar en las películas también. Es la pareja cómica por excelencia entre dos disparejos que vamos a utilizar y suscitar. Entonces, utilicé este arquetipo, por así decir, literario, incluso cinematográfico, un grande, fuerte y uno pequeño, debilucho, y verlo deambular en una ciudad produce evidentemente inmediatamente una cosa, sino cómica, menos cálida. Y entonces pensaba que este gran hombre de Gérard Depardieu, por ejemplo, evidentemente debía interpretarlo, porque un actor francés que es un amigo, Richard Berry, que también es un cineasta, quería interpretar esto en cine y le había planteado que tal vez no era una buena idea, pero podíamos hacer el guión. Y haciendo el guión, Depardieu estaba de acuerdo para interpretar a Monsieur Barque, pero luego con el problema de la producción no resultó. También podría ser una obra de teatro. Hubo adaptaciones teatrales y varias, incluso hay una en este momento que está en Anvers, en Bélgica. Hay varias adaptaciones. Ionesco, pero el anti-Ionesco, hay dos personajes que se encuentran y que se hablan
hablan, pero que nunca se encuentran. Entonces, el absurdo total. Y es lo contrario, no el lenguaje común, pero hay un diálogo profundo. Es absurdo. Es cierto que sin pretensión, cuando escribía esto, no pensé esperando a Godot de Beckett, porque siempre hay alguien que espera al otro, si va a llegar, si no va a llegar. Está también esta especie de, ¿cómo decir?, de juego sobre la marginalidad, porque son dos marginales, son dos dejados a su propia suerte. Entonces, el esperando a Godot, evidentemente, con un mensaje que no es el mismo y una profundidad que no es la misma. Esperando a Godot es una gran obra literaria, pero todo esto para decir que nunca se crea nada solo, individualmente. Y lo interesante cuando se escribe es que escribimos con otros, y son esos otros, a su vez, los hombres y las mujeres que encontramos en la vida cotidiana, en el tren, en la calle, aquellos con quienes vivimos tal vez, pero están también todos estos otros que son los artistas que han creado antes que nosotros, poetas, músicos, pintores, arquitectos, los historiadores que están ahí, que lo hemos frecuentado por largo tiempo, y cuando estamos ocupados escribiendo están estas presencias vigilantes y fecundas que nos toman la mano. Podemos hablar de una interpretación más humanista, decir yo fui otro, en este caso es otro, realmente otro. Sí, Naval me decía, yo soy el otro, Rimbaud, yo quiero ser otro, pero podríamos decir que a través de mí hay otro que habla también, es el otro también que lleva el juego. Entonces siempre está, para mí lo que es muy importante es la comunidad de la literatura, la comunidad evidentemente que leyó el lector, un libro es una mesa común, es una tabla, es una mesa en la que se prepara una cena con lo más bello que podemos realizar, y esperamos que en torno a esa mesa la gente va a llegar para escucharlo, para apreciar lo que es increíble, es que nosotros como escritores podemos retirarnos de esta mesa, podemos haber muerto hace siglos, pero la mesa está siempre ahí, siempre lista, y siempre se puede sentar uno en torno a esta mesa. Entonces está esta comunidad que existe en la consumación de la literatura. En la mesa redonda, es una mesa redonda, y lo que permite también decir que no comprendo lo que no leen los otros. Entonces, conozco muchos escritores que no leen a los otros, se leen a sí mismos. Entonces, sí, el gran escritor Paul Claudel, que es un escritor inmenso también en teatro, en cierto momento de su vida decía, yo ya no leo, me releo. Pero bueno, tenía una gran opinión de sí mismo. Sartre decía, el infierno son los otros, y habla una parte de verdad allí, pero no es totalmente cierto. El paraíso son los otros, también está posibilidad de salir del infierno son los otros. Sí, es muy ambivalente, porque efectivamente según las circunstancias el infierno pueden ser los otros, pero el paraíso pueden ser los otros también. Es decir, todo depende de la relación que se construya con los otros. Y hay una dimensión esencial que Sartre tal vez no percibió realmente, que también hay que ser digno de los otros, hay que percibir a los otros. Y a veces el infierno son los otros, pero no somos dignos de ellos. Hay una literatura que comienza con el romanticismo, donde el sujeto, el gran yo de la poesía, el gran yo de Víctor Hugo, por ejemplo, no se interesa justamente en la riqueza de los otros anónimos, de los pequeños otros cualquiera. Y aquí en tus libros hay un interés por encontrar la mayor riqueza, de la riqueza justamente en estos otros que son cualquiera, los don nadie, como diríamos en castellano. Es cierto, muy claro en las primeras novelas que publiqué,
que eran historias en pequeñas ciudades, en provincias, donde los personajes principales eran realmente lo que podíamos llamar antihéroes, gente de lo cotidiano, que no estaban representados realmente en las novelas contemporáneas. Entonces, a veces hablábamos de la pequeña gente, la gente como si nada, la pobre gente, como en la canción, sí. Y eso me atrajo, me interesó, porque yo provengo de ese medio, porque mi familia es eso. Y cuando se tiene alguien en Francia, en estas pequeñas familias nobles, que sus ancestros estuvo en la guerra de 100 años y muestran un retrato, y pero sin retrato. Entonces, venir de generaciones enteras, de gente que es común y corriente, hace que cuando comencé a escribir con bastante orgullo, cierta pretensión, pensaba que tenía una misión por completar, que es dar a la palabra y de poner en escena a esta gente modesta, esta gente de la que no se habla. Y entonces había un sentimiento de deuda, como era el primero que escapaba de mi medio, estudiando, llegando a ser profesor. Entonces mi misión era utilizar esta palabra que tenía, que utilizaba para hacer hablar a aquellos que no hablaban nunca y poner en escena a los que nunca estaban en escena. Entonces la dedicatoria a Bodek es para aquellos que piensan no ser nada. Sí, el libro fue publicado hace 10 años ya, pero sigue siendo cierto hoy, incluso más aún. Tengo la impresión de que las sociedades modernas, gobernadas por el dinero, estas sociedades ultraliberales con un capitalismo que se vuelve loco, han hecho todo para convencer a un gran número de personas de que no eran nada, que no servían para nada, que eran desechables, que eran intercambiables, que se podían meter en la basura. Entonces, me parece que yo siento en la población esta especie de depresión profunda, esta convicción que muchas personas tienen como diciendo no soy gran cosa, no soy nada. Y yo tenía ganas de decir no tienes derecho a decir eso. Está también esta dedicatoria y también la cita de Víctor Hugo, creo, en el mismo libro, que es una hermosa frase sacada de un poema. No soy nada, lo sé, pero compongo mi nada con un pequeño pedazo de todo. Bueno, es una magnífica definición de la humanidad. Es decir, evidentemente solos no somos nada, pero es un nada más un nada que hace un todo. Entonces está esta modestia de saber que somos poco, pero al mismo tiempo esta conciencia de que de poca cosa agregado a otras pocas cosas componen un todo que se llama la humanidad. Y yo creo que eso es muy interesante. Eugène, el personaje, el amigo del narrador del libro El árbol del país de los Toraya, tiene un cáncer, va a morir. Su amigo lo va a ver al hospital y lo primero que hace es presentarle a la enfermera y le cuenta toda la vida con todos los detalles, y el amigo se sorprende, nunca había escuchado tan interesado, y Eugène le dice, me intereso en los otros. Es un momento importante, hay un cambio, es un momento importante, es un momento conmovedor, creo yo, porque el personaje que va a morir se da cuenta sin duda de que no se interesó lo suficiente en los otros, en los demás, tomado por su propia vida, por su oficio, por sus amores, por la turbulencia de lo cotidiano. Nunca había puesto una mirada humana sobre la enfermera u otra persona. Y ahí entonces súbitamente tal vez siente que es su último momento el que va a llegar y se descubre y redescubre a los demás. Y encuentro que esto es muy importante, porque simplemente trato de expresar el hecho de que nunca miramos o vemos lo suficiente a los demás. Tengo la impresión de que realmente corremos y nos rozamos mucho con la gente, pero nos miramos cada vez menos. Y a mí me gusta mucho mirar a los otros. Esto es una riqueza grande. Uno de los peligros de la tecnología hoy día justamente
es que vemos en las calles un montón de seres humanos que se pasean con el aparato, en el bus, en todas partes, y que no se encuentran con el otro. Tal vez si el señor Lynch hubiera tenido un celular, no habría podido encontrarse con el señor a su lado que también habría tenido su celular. Sí, nos encontramos a través de pantallas y no solamente no vemos al que está sentado al lado nuestro en el autobús o en el tren, sino que tampoco vemos el mundo. Y eso es lo que realmente choca mucho, porque nos hemos inventado filtros, nos hemos inventado ecos de imágenes. El mundo ahora lo conocemos sobre todo por la imagen que tenemos a través de una pantalla. Es chocante también ver cuando las personas, los turistas, visitan un lugar. Muy pocos observan, muy pocos miran. A menudo están preocupados de fotografiar. Entonces hay una especie de obsesión por fotografiar el mundo. Nunca se ha fotografiado tanto desde hace algunos años porque pasamos nuestro tiempo haciendo eso. Y al mismo tiempo estamos muy angustiados porque no dejamos de fotografiarnos. La práctica del selfie, ¿qué es para mí? La práctica de la selfie, el narcisismo, Descartes dice, pienso, luego existo. Y es aquí, yo me fotografío, por lo tanto soy, existo. Es como una persona que dice, estoy aquí, existo, porque soy capaz de tomarme una foto. Y este es el testimonio de una gran angustia, finalmente. Como si finalmente, si no pudiéramos tomarnos una fotografía nosotros mismos, querría decir que no existimos. Bueno, justamente nuestro tiempo es un tiempo narcisista. El narcisismo, el hecho de mostrarse, de decir estoy aquí, yo pienso, yo. Y el otro desaparece en realidad. No conozco el nombre de la palabra o el nombre de la persona que vive al lado mío, etc. Uno de los grandes peligros de la vida, uno de los bellos peligros, es el peligro de encontrarnos con un otro, porque hay un peligro, ¿no? Sí, un desafío, un peligro. La riqueza humana, como dijimos, nace del compartir, nace de la acogida, nace de la conversación, del intercambio y de la mirada que se pone en otro. A partir del momento en que nos volveríamos una humanidad, que es una humanidad compuesta de todos estos nadas de los que habla Hugo, pero que viven unos al lado de otros sin considerarse, yo creo que ahí estamos en una deconstrucción de la ruca humana y de la riqueza humana. Y tal vez el peligro mayor que tenemos que enfrentar no es un peligro nuclear, no es un peligro de una epidemia, sino tal vez esta enfermedad que es el egoísmo y el egotismo y el hecho de que se construyan sociedades que tienen como sociedad solamente el nombre y no están buscando un proyecto en común. Tu última novela justamente es una distopía en ese sentido, es inhumano, es un libro terrible. Es una distopía espantosa, pero lo peor es que la leemos y sentimos que estás haciendo un retrato de nuestros tiempos. No estamos lejos. Háblame, por favor, de esta novela. Bueno, nace un poco de lo que acabamos de conversar. Cuando hacemos esta constatación, estamos terrorificados por el mundo que tenemos y podemos tratar de crear una novela o textos que vayan a dar cuenta de esto y textos trágicos, pero también podemos intentar hacer lo que había hecho Voltaire con El Cándido, por ejemplo, es decir, un cuento filosófico extremadamente irónico, muy divertido, extremo, una parodia, muy sarcástico, para decir, bueno, ¿vieron? Esta es la sociedad tal como está, este es el mundo tal como está. Entonces yo me dije, bueno, voy a empujar un poco más allá el cursor, voy a exagerar un poquitito ciertas situaciones para poder extraer lo absurdo, lo grotesco, para poder hacer una farsa y componer textos que hay que leer con humor, evidentemente. Es un humor extremo que molesta, un humor negro, humor de alguna manera que carcome, pero son caricaturas de nosotros mismos que intentan decirnos, ojo, cuidado,
se están riendo, pero tal vez un día podría ser esto. Así que reflexionemos. Y bueno, finalmente Kofi Annan aquí se dice en el epígrafe del libro, el hombre es un riesgo que hay que correr. Esta es una hermosa frase que había sido pronunciada por el antiguo secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan. El hombre es un riesgo que vale la pena correr. Y yo creo, no sé si la frase era de él o si se le había ayudado a hacer este discurso, pero la expresión es formidable porque nos damos cuenta de que nosotros somos, cada uno de nosotros somos una verdadera bomba. Al mismo tiempo, no podemos no componer con esta bomba. Somos capaces de lo mejor, somos capaces de lo peor, hay que aceptar eso y hay que correr el riesgo de lo humano. Perpetuamente tenemos que correr riesgos, pero también quiere decir que vale la pena. No es una apuesta de jugador de póker desesperado confiar en el hombre. Corremos el riesgo del hombre, sabiendo, eso sí, que es capaz de producir cosas absolutamente maravillosas, esenciales y los sentimientos más bellos que existen. Luigi Soja, un psicoanalista italiano que vino a Puerto Ideas, escribió un libro, La muerte del prójimo, y dice que el siglo XIX es el siglo de la muerte de Dios, la famosa frase de Nietzsche, y que el que va a morir en este siglo y que está muriendo es el prójimo. ¿Qué piensas tú de esta posibilidad? Bueno, es lo que me interesa en esta palabra, es el espíritu cristiano desde la palabra prójimo. El contrasentido sería entender que la muerte del prójimo, el prójimo es el que viene después. No, es el que está cerca. En hebreo es el que yo puedo tocar, ese es el sentido de la palabra. Sí, eso es lo importante, es la muerte del prójimo, pero yo creo que ya estamos en esa muerte. A partir del momento, yo hablaba ayer, creo, algunas personas poseen la riqueza de la mitad de la humanidad. Y no aceptan ir a compartir más. Ya estamos en la muerte del prójimo. Cuando un cierto número de nosotros tenemos la posibilidad de mejorar la suerte de otros prójimos, pero no lo hacemos, ya estamos en la muerte del prójimo. Es cierto a escala de una ciudad, a escala de una sociedad, a escala planetaria también. Entonces, perpetuamente, cada vez más estamos en este ciclo de la muerte del prójimo. No creo que sea moderno, yo creo que esto existe desde hace mucho tiempo, pero se está acelerando, lo sabemos. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Vamos a tener que enfrentar próximamente transformaciones demográficas considerables según el acceso o no acceso al agua, según los cambios climáticos que van a ahogar ciertas islas, van a secar ciertos ríos, transformar en infértiles algunos suelos que se agotaron demasiado con los productos químicos, fertilizantes y otros. Entonces vamos a estar enfrentados a flujos humanos, a movimientos migratorios y demográficos considerables en las próximas décadas. Y si nosotros no consideramos a los prójimos, a estos próximos en el futuro, es cierto que la humanidad se va a destruir sola, se va a destruir a sí misma. Yo pienso que tal vez la novela, la literatura, es una forma de resistencia que puede evitar la muerte del prójimo, que puede mostrarnos a los próximos, a los otros, a los prójimos. Bueno, yo espero, siempre he considerado que los escritores siempre fueron como lanzadores de alertas. Se habla mucho de los lanzadores de alertas desde hace algunos años. Yo creo que los escritores siempre fueron de alguna manera los que estaban velando, los que estaban lanzando las alertas de personas que gritan a menudo de Casandras, pero no se le escucha. Pero a veces también escriben, bueno, y Tiresias también, Casandras y Tiresias. Es el sabio que está, el sabio griego que es ciego, sí, pero Casandra finalmente es la que dice, bueno, va a haber una guerra, Troya va a ser destruida, etc. Entonces, tratamos de alguna manera de retener su palabra. El escritor es el que grita, el que dice cosas que incluso a veces no gustan, cosas que no se quiere escuchar, y su rol es justamente un poco ese, no solamente celebrar la belleza del mundo y los sentimientos nobles y generosos, sino
sino también el que en un momento determinado le dice a una sociedad, cuidado. Miren, por ejemplo, el árbol del país de los Toraya, ahí tú mostraste justamente la muerte y mostraste la negatividad de la muerte, la negatividad de la enfermedad, mostraste esta muerte que se esconde, que se vuelve pornográfica en nuestra sociedad. Y tú la tomas, ¿no? Sí, era una invitación a volver a una aceptación de la muerte, a una contemplación de la muerte tal como se conocía en las filosofías de la antigüedad o tal como se conocía también en el siglo XVI, cuando Montaigne hablaba de eso, en la filosofía que es aprender a morir, etc. Entonces, es tratar de invitar a los contemporáneos a no creer que se puede matar a la muerte, porque en este momento estamos en una especie de sueño transhumanista de empujar más allá los límites de la vida ad libitum y de poder crear un ser eterno e infinito, cambiando las piezas defectuosas, mejorando su alimentación, sus capacidades de resistencia, etcétera. Pero todo eso es porque estamos aterrados por la muerte. Antes lo éramos un poco menos porque no habíamos matado a Dios todavía, como tú dices, pero ahora se mató a Dios. Estamos desnudos frente al vacío y nos decimos, ahora somos Dios. Sí, pero somos parcelas de Dios, pero de Dios enfermo, entonces no basta. Y ahora nos decimos, bueno, hemos matado a Dios, es molesto, pero tal vez hay que matar la muerte, entonces así estaríamos más tranquilos. Lo que hace que esto cree una angustia suplementaria sobre esta comedia, sobre este enmascaramiento de la muerte, esta evacuación de la muerte. Y en este libro se trata de recordar que finalmente el pensamiento de la muerte no es un pensamiento trágico, sino al contrario, es un pensamiento fértil porque nos permite observar la vida y al viviente con bastante más acuciosidad, de mirar al otro, el otro que es mortal, el otro que voy a perder y voy a desaparecer, él va a desaparecer y voy a perder esto, entonces aprovechemos este momento, este instante, aprovechemos esta relación del otro, de la vida en general, y es el mensaje del libro. Es un libro que está en un fondo trágico, que es evidentemente optimista. Un libro que hiciste un viaje, el protagonista de ficción, pero hay mucho autobiográfico en este libro, pienso, se siente cuando se lee. ¿Cómo decir? La pregunta de la autobiografía es apasionante, pero se escribe solamente consigo mismo y todo libro es autobiográfico. Lo es más o menos. Todos los libros que he realizado son en realidad en el plano de la sensibilidad, son autobiográficas. En el plano de los hechos lo son menos. Lo sería aún más. Pero los sentimientos que están ahí en juego, la visión del mundo, de los hombres, todos los libros que traté de escribir son autobiográficos. Y en me la jugué más con elementos de hacer jugar al lector, poner algunos grados de manera que me sigan y que puedan reconocer o no esta máscara. El libro es este ritual de una isla de Indonesia. ¿Te gusta mucho la Indonesia? ¿Cuál es tu relación con Indonesia? Es una relación de viajero simplemente que ha ido muchas veces y que está maravillado por los paisajes, los seres humanos, la facilidad desconcertante ante la cual se puede comunicar incluso sin conocer el idioma, incluso en lugares muy profundos como Llave Badui, donde hemos encontrado con mi mujer, que ellos viven en el bosque, con toda una expedición. Es bastante difícil ir a verlo y estuvimos dos días con ellos, no compartíamos el mismo idioma, pero es como el Michelin, compartíamos por gestos, compartíamos una comida, paseábamos. Entonces, hay buenas experiencias como ese y es un país al cual hemos ido mucho y nos agrada mucho. Y esta leyenda del árbol, que es el sarcófago mágico, ¿por qué utilizaste ese símbolo? Porque para un occidental, cuando se descubre esa práctica que era efectiva en el pueblo Toraya que vive en esa isla hace unos
ciertos años. Aún cuando un niño moría, lo inhumaban en un tronco de este inmenso árbol con un pequeño hoyo en el árbol y lo cerraban con las cortezas, con las hojas, y lo quemaban y lo hacía llevar al cielo. Entonces se participaba de esta, que nada moría en alguna medida y que este árbol tenía en sentido religioso y precioso un vehículo para continuar a existir. Entonces había encontrado esto tan a la vez poético, consolador, en lo que es tal vez el duelo más terrible. No, pienso que no hay peor dolor que perder un hijo, pero al mismo tiempo estaba la muerte sin estar vinculada, retomaba un sentido del individuo, ya no era un desaparecido, sino que una especie de presente en otra presencia visible, y encontré eso tan formidablemente bello, porque en Occidente, Francia, nunca se habría confiado, nunca se le habría ocurrido a la gente confiarle un muerto a un árbol. A veces hay prácticas así, pero volvamos a Genoux, porque en el libro que nombraba delante un racing, divertimiento, había un criminal que raptaba jovencitas y las mataba y deposita su cadáver en las altas ramas de un árbol. Se la confía a un árbol. Entonces finalmente la leyenda en torno a los árboles y a los muertos en África, algunas mujeres le confían su placenta al árbol como ritual. Y justamente el narrador dice que lo que está escribiendo, el texto, es el árbol de Torayá con respecto a su amigo. Entonces la literatura puede ser la poesía y la narración, un árbol de Torayá de nuestra muerte, la muerte del otro. Pienso que somos todos árboles, o sea, árboles Torayá. Cuando reflexionamos, tenemos todos en nosotros. ¿Dónde ponemos nuestra muerte? ¿Dónde están? Están acá. Ya no están en el mundo, están tal vez en su tumba, pero están acá. Le hicimos un lugar, fuimos heridos por su desaparición, pero hemos llegado a cicatrizar y los transportamos en nosotros. Y de una manera metafórica también cada libro, y sobre todo un libro como este, que está animado por presencia de amigos, de parientes que han muerto, que según sea el caso, pasa a ser también un árbol. Están en el libro ahora, y un libro siempre está vivo desde el momento en que lo tomamos, lo abrimos. Es vida la que tenemos entre las manos. Siempre me han gustado las bibliotecas porque es como si hubiese miles de bellas durmientes, y tomar un libro es como tomar una bella durmiente. No la vamos a besar en los labios, pero lo vamos a tocar el libro, lo vamos a abrir, y súbitamente el libro pasa a estar vivo. Philippe, te voy a agradecer de haber escrito estos bellos libros, estos libros magníficos que son no solamente un lugar de acogida, pero también un lugar donde podemos llegar y tener este atractivo. Gracias, y gracias a todos por haber estado acá. Merci.